Reddit pregunta: ¿qué fue lo más perturbador que alguna vez viste en público? Casi me meto en problemas por esto, pero estaba en una tienda de ropa. Yo estaba frente a la tienda agarrando una canasta cuando escuché ese grito y que alguien estaba chillando. Fui a ver qué era, y era una mujer. Tenía un bebé y un niño más, de como 4 o 5 años. Él estaba levantando un par de zapatos que quería, y la mujer le estaba dando una paliza al niño, como sin piedad. Yo le dije algo como: Dios, déjale, si son unos zapatos de $5. Y eso la enojó todavía más, así que sacó esa rabia con el niño. El bebé estaba en un cochecito. Empezó a irse hacia atrás arrastrando al niño por la cabeza, y luego le metió el pie y lo hizo tropezar. Yo le ayudé a levantarse, y ella se me fue encima a pegarme. Lo estuvo golpeando hasta sacarlo por la puerta, y lo que de verdad me dejó más furioso es que en esa tienda ni una sola persona dijo o hizo algo. Llamé al 911 y la seguí hasta afuera. Le saqué el número de la placa. Y, obvio, para cuando llegaron los policías, ella ya se había ido. Lo único que se me venía a la cabeza era ese pobre niño, y si lo trataba así en público, Dios sabe que le tocó en su casa. Lo peor de todo es que el niño era flaquísimo, y la mamá, al menos, medía 6 pies y pesaba más de 300 libras. De verdad, desearía haberla seguido hasta su casa o a donde fuera que iba. Todavía a menudo pienso en ese niño. Para entonces ya tendría que ser un adolescente. Vi una pareja darle palmadas en las piernas a su hijo pequeño, que tenía una fuerte quemadura de sol, mientras hacían fila para tomar el transporte de Disney World. El niño lloraba desconsoladamente por el dolor, y en lugar de consolarlo, seguían golpeándole las piernas, supuestamente para que dejara de sentir la quemadura. Eso ocurrió hace más de 11 años. Mi hijo todavía recuerda lo horrorizado que quedó al presenciar aquella escena. Yo también vi algo parecido en Disney. Una madre no dejó que su hija saliera de la fila para irse al baño. La niña insistía varias veces, pero la ignoró por completo. Unos 10 minutos después, la atracción tuvo que detenerse porque la pequeña terminó haciendo un accidente mientras estaban en el juego. Lo que más tristeza me da es pensar que el recuerdo más fuerte que esa niña probablemente conservará de su viaje a Disney no será una atracción o un momento feliz, sino la enorme vergüenza de haber pasado por eso delante de cientos de personas, todo por la decisión de su propia madre. Algunos amigos de mi papá realmente creían que dar palmadas sobre una quemadura del sol ayudaba a aliviar el dolor. Cuando yo era niño, los veía hacérselo entre ellos con total normalidad. Su lógica era que, si provocaban un dolor aún más intenso por algunos segundos, después la molestia de la quemadura parecería menor. Incluso con apenas 5 años, yo pensaba que esa idea no tenía ningún sentido. Recuerdo preguntarle a mi mamá por qué hacían eso, y ella simplemente respondió que era una cosa de hombres. Nunca terminé de entender esa explicación. También, en Disney World, fui una vez con la familia de unos amigos cuando tenía 16 años. Justo cuando nos dirigíamos al automóvil para regresar a casa, vimos a una madre golpeando a su hijo en medio del estacionamiento. Lo que más me impactó fue que los padres de mis amigos comenzaron a animarla y a decirle que siguiera, como si lo que estaba haciendo fuera completamente normal. Yo me quedé en estado de shock y no tenía idea de cómo reaccionar. Hasta hoy sigo recordando ese momento con mucha incomodidad. Supongo que otra de las escenas más perturbadoras que he visto fue en la piscina de Bellagio. Había varios niños jugando y bebiendo agua de la alberca sin imaginar lo que estaba ocurriendo al otro lado. Un hombre completamente ebrio estaba orinando dentro de la misma piscina, a pocos metros de ello. La mayoría de la gente ni siquiera podía darse cuenta. Una vez también vi a un hombre borracho vomitar dentro de la fuente de una plaza en alguna ciudad de Alemania. Apenas unos segundos después, un perro se acercó directamente al lugar y comenzó a comerse el vómito. Fue una escena tan inesperada como desagradable, y todavía me cuesta olvidarla. Íbamos a visitar a mi tía y a mi tío, y mi papá estacionó el carro en la calle. Mientras caminábamos por la banqueta, pasamos a un hombre sentado en su carro estacionado. Este tipo estaba gritando a través de su celular, como rugiendo con la persona del otro lado. Tenía una cara de ira total y estaba golpeando con el puño la rueda. Todos comentamos en voz baja lo raro y espeluznante que era y corrimos hacia adentro. Una hora después salimos de la casa
y encontramos la calle cerrada, llena de patrullas. No había forma de que nos pudiéramos ir. Había cinta de escena del crimen, rodeando la casa acosada de al lado. El tipo que había visto en el carro estacionado colgó su celular, entró a su casa y le disparó a su esposa delante de sus niños. Crecí con un caminito que conectaba nuestra zona con prácticamente a todos lados a donde necesitábamos ir. De niño, mis papás me llevaban de un lado a otro por ahí todo el tiempo. De adolescente y ya de adulto, literal lo he manejado miles de veces. La última casa a la izquierda, antes del área enorme y abierta, siempre tenía nenes en el jardín delantero. Patio grande con sombra perfecta. Los papás siempre tenían ese letrero de "los niños están jugando", que dejaban por la orilla de la carretera. Luego, un día estaba leyendo un artículo en internet donde decían que un tipo de mi zona perdió su trabajo, se fue a su casa y le disparó a sus 3 nenes y a su esposa, y después ya saben que se hizo a sí mismo. El horror absoluto cuando vi esa casa en la foto. Nunca hablé con ellos ni una sola vez, pero los vi crecer en su jardín. Veía a los papás hacer ese saludo de vecino con la mano y asentir. Duele saber qué tan incierto y desconocido es realmente nuestro futuro. Iba manejando por la autopista cuando vi un pickup que venía completamente fuera de su carril. De repente aceleró a fondo, cruzó los 4 carriles de la carretera y terminó estrellándose de lleno contra los pilares de un puente central a una velocidad extremadamente alta. No vi que las luces de freno se encendieran en ningún momento. No me detuve en el lugar del accidente porque ya había varios vehículos parados y gente acercándose. Sin embargo, llamé inmediatamente a la policía y a los servicios de emergencia mientras seguía en la carretera. Decidí no acercarme porque desde donde estaba podía ver que la camioneta había quedado con el chasis completamente deformado, y era evidente que no había posibilidad de supervivencia. No sentí necesidad de presenciar algo que ya estaba claro. Más tarde vi la noticia. Era un padre de 2 hijos. Había estado discutiendo con su esposa por la custodia de los niños y, tras esa llamada, tomó la decisión de acabar con su vida mientras llevaba a sus hijos en el vehículo. El impacto fue fatal para todos los ocupantes. Fue una de esas historias que te dejan una sensación muy pesada, no solo por lo que ocurrió, sino por todo lo que lo llevó a ese momento. No me arrepiento de no haberme detenido. Hice lo que podía hacer desde mi posición, llamar a emergencias y seguir mi camino sin convertirme en otro obstáculo en la escena. En otra ocasión, mientras conducía, vi como un objeto salió despedido desde debajo de un vehículo que iba delante de mí. Al principio pensé que era parte de una llanta, pero al observarlo mejor, parecía un pequeño peluche oscuro. En ese instante, mi mente hizo la conexión más inquietante posible. Pensé que podía tratarse de un gatito que había caído de algún automóvil. El objeto rebotó sobre la carretera y desapareció hacia los arbustos al costado. Me quedé con una sensación muy incómoda, así que tomé la siguiente salida, di la vuelta y regresé al lugar para intentar encontrarlo. Nunca lo vi nuevamente. No sé si sobrevivió o si realmente era un animal, pero la imagen me quedó grabada. A veces uno se queda atrapado en la duda de lo que realmente vio. También presencié algo en una autopista muy transitada en Washington D.C., en el carril central de la Beltway. Vi un gato que apareció de repente entre los autos. Entró en pánico, corrió sin dirección clara y logró esquivar varios vehículos por muy poco, moviéndose entre carriles de manera desesperada. En un momento dado, pasó cerca de un vehículo barredor de la ciudad que avanzaba por la vía. El gato no pudo evitarlo. Lo que ocurrió después fue extremadamente rápido y difícil de procesar. Terminó siendo atropellado de una forma violenta y caótica, moviéndose entre las ruedas antes de quedar inmóvil en la carretera. Es de esas imágenes que uno no puede desver fácilmente, aunque no quiera recordarlas. Recuerdo también un caso similar con un cachorro de Golden Retriever. El vehículo que lo atropelló redujo la velocidad, pero nunca se detuvo para ver qué había ocurrido. El cachorro llevaba un pequeño collar con un lazo rojo brillante, lo que me hizo pensar que probablemente era un regalo o un perro muy querido por alguien. Ya estaba gravemente herido cuando lo vi, y murió poco después, antes de que pudiera llegar ayuda. Ese tipo de escenas te dejan una mezcla de impotencia y rabia difícil de describir. En otra ocasión vi a un perro adulto, posiblemente un labrador o un golden retriever, atrapado entre las ruedas de un camión, girando sin control mientras el vehículo seguía avanzando. Era una escena completamente desordenada y difícil de asimilar, como algo que el cerebro intenta bloquear pero no puede.
A varios metros de allí, una mujer había sido detenida fuera de su vehículo. Estaba visiblemente alterada, buscando con desesperación hacia todos lados, probablemente intentando entender qué había pasado con su perro. Esa imagen, más que cualquier otra, fue la que más me impactó, no el accidente en sí, sino la reacción humana inmediatamente después. Una gaviota se comió a un patito recién nacido mientras su madre estaba justo al lado, incapaz de hacer nada para evitarlo. Esa escena se me quedó grabada en la cabeza y, hasta el día de hoy, todavía la recuerdo con total claridad. Una vez también vi a un pastor alemán atacar y matar a un pomerania mientras esperaba en una parada de autobús escolar. Todo ocurrió en cuestión de segundos y fue una situación realmente impactante para todos los que estaban presentes. Durante unas vacaciones en Suiza, cerca de los muelles, vi un par de cuervos, o quizá eran cuervos grandes, junto con muchas aves más pequeñas rondando la orilla del agua. De repente, uno de esos córvidos, con una calma casi inquietante, se lanzó sobre una de las aves pequeñas. Se inclinó un momento y, con un solo movimiento del pico, le rompió el cuello. Lo que más me impresionó no fue solo lo que ocurrió, sino la naturalidad con la que sucedió. La mayoría de las demás aves apenas reaccionó y siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Esa indiferencia hizo que la escena resultara todavía más perturbadora. Hace un par de semanas vi a un cuervo intentando llevarse a un conejo recién nacido mientras la madre corría desesperadamente detrás de él para recuperarlo. Como el cuervo no lograba sujetar bien a la cría porque la coneja lo alcanzaba una y otra vez, terminaba dejándolo caer y volvía a bajar para intentar atraparlo de nuevo. Yo iba conduciendo y no podía detenerme, así que tuve que seguir mi camino. Aún así, espero sinceramente que ese pequeño conejo haya logrado escapar. Un día, el perro de mi jefe estaba cavando un hoyo mientras olfateaba el suelo con insistencia. Me dio curiosidad y me acerqué para ver qué había encontrado. Descubrió un nido con varios conejitos recién nacidos y, antes de que pudiera siquiera reaccionar o entender lo que estaba pasando, se los tragó de un solo bocado. Todo ocurrió tan rápido que me quedé completamente paralizado. Vivo junto a un lago y, por desgracia, he visto morir a más patos de los que jamás imaginé que sería posible. He presenciado ataques tanto a crías como a adultos, y con el tiempo entendí que la naturaleza puede ser mucho más dura de lo que la mayoría de la gente imagina. Casi aquí, solo para decir que viví algo muy parecido. Vi a un par de gaviotas atacar y devorar a una paloma que estaba completamente sola, justo en pleno centro del pueblo. Lo peor fue que no podía irme, porque estaba esperando a que mi esposa pasara a recogerme. No tuve más opción que presenciar toda la escena de principio a fin. Estaba caminando hacia la biblioteca bien temprano en la mañana, durante la temporada de exámenes. Veo a una mujer sentada en el piso en la calle. Se veía como lo que mucha gente llamaría, supongo, una crackhead. Estaba sirviendo bebidas y discutiendo con alguien que claramente no estaba ahí. Decías cosas como, eres malvada, yo solo era una niña. ¿Cómo pudiste hacer eso? Y se puso a llorar. Estaba alucinando con una persona que la había tratado terrible. Muchísima gente ve por encima del hombro a quienes tienen problemas de consumo de sustancias, pero por haber trabajado con gente así desde hace tiempo, la mayoría ha pasado por traumas infantiles inimaginables, y en el fondo, solo eran niños maltratados a lo que la sociedad le falló. Ojalá la gente les tenga un poquito más de consideración. Todavía me duele el corazón pensar en todo eso tantos años después. Siento lo mismo cuando veo pasando gente por algo así en la calle. Es el hijo de alguien, la hermana o el hermano de alguien, incluso el padre o la madre de alguien. Podrían haber sido abusados en una forma horrible, haberse ido a la sustancia para poder aguantar porque no tenían seguro ni un sistema de apoyo, y terminar en un ciclo que solo puede hacerles daño. Está bien triste, y la verdad, necesitan un poco de compasión, así de simple. Vi a un niño caerse desde el asiento trasero de un sedán mientras el automóvil iba circulando por la carretera. Estuvo a punto de ser atropellado por los vehículos que venían atrás. Fue una de esas escenas que ocurren en apenas unos segundos y que te dejan con el corazón acelerado durante mucho tiempo. Cuando era niño, también me pasó algo parecido. Me salí accidentalmente del Volkswagen de mi papá cuando dobló a la izquierda camino a un entrenamiento de fútbol. El auto apenas iba a unos 30 kilómetros. Yo llevaba todo el equipo de protección, excepto el casco, y por suerte caí sobre el pasto.
Mi papá simplemente me volvió a subir al coche, me miró y me dijo: no se lo digas a tu mamá. Y, sorprendentemente, nunca se lo conté. La verdad es que los autos antiguos tenían ese problema con bastante frecuencia. Las puertas podían abrirse de repente si no quedaban bien cerradas. A mí también me pasó una vez en un Buick Skylark, modelo del 70, de mi papá. Por suerte, yo estaba sentado del lado contrario, y en ese momento mi mayor preocupación era que nuestro perro aprovechara para salir corriendo. Una vez esperaba una intersección cuando un automóvil que venía de frente comenzó a girar a la izquierda. Era un vehículo de pruebas, algo fácil de identificar en los Países Bajos porque utilizan placas verdes. A mitad del giro, la puerta trasera derecha se abrió de golpe y un niño de unos 5 años cayó parcialmente fuera del vehículo. Afortunadamente seguía sujeto por el cinturón de seguridad, por lo que quedó colgando sin llegar a tocar el suelo. Imagino que simplemente olvidaron activar el seguro para niños. El pequeño salió completamente ileso, pero la situación pudo haber terminado en una auténtica tragedia. Otra escena que nunca olvidaré fue de la que un hombre muy alto, extremadamente delgado y sin camiseta, que vivía en una gran ciudad de Estados Unidos, estaba rodeado de todas sus pertenencias y alrededor de él había numerosas jeringas usadas. Solo tenía un brazo y simplemente imaginé que quizá lo habían permitido debido a una infección relacionada con el consumo de sustancias inyectables, aunque nunca supe si realmente fue así. Un amigo me había dicho alguna vez que cuando una persona comienza a inyectarse Gero, su esperanza de vida disminuye drásticamente. No sé si ese dato era cierto, pero cada vez que recordaba aquel hombre no podía dejar de pensar en esa conversación. Vi a ese hombre hace algunos meses y su imagen me hizo recordar mi propia historia. Después de resultar gravemente herido por disparos durante mi sexto despliegue militar en Medio Oriente, desarrollé una fuerte adicción al Gero que duró alrededor de 12 años. Durante los últimos 3 años de esos años, prácticamente todo lo que ocupaba mi mente era la siguiente dosis. Con el paso del tiempo me cansé de decepcionar a mi hija. También me di cuenta de que la sustancia ya ni siquiera me producía el alivio que alguna vez había sentido. Entonces pensé que debía intentar recuperar mi vida una vez más. En aquel momento llegué a creer que, si no lo conseguía, simplemente me rendiría. Empaqué mis cosas y le dije a mi hija y a mi hermano que me marcharía lo más lejos posible para intentar ordenar mi vida. Les prometí que los llamaría cuando lograra encontrar el camino de regreso. Afortunadamente, una amiga de la infancia que vivía a 3 estados de distancia decidió ayudarme. Gracias a ella logré reconstruir mi vida. Me ayudó a recuperar la relación con mi hija, a volver a creer en mí mismo y con el tiempo terminamos enamorándonos. Este diciembre celebramos 3 años de casados y 5 juntos. Siento que tuve una suerte enorme. Estoy profundamente agradecido de haber decidido intentarlo una vez más, porque el próximo 22 de julio cumpliré 6 años completamente limpio. La vida sigue teniendo momentos difíciles. Todavía aparecen deseos de consumir, y en ocasiones incluso sueños con las sustancias. Sin embargo, soy de los pocos que siguen con vida del grupo de personas con la que consumía cuando era más joven. El próximo mes, mi esposa y yo regresamos a Kentucky para vivir cerca de mi hija y su prometido. Acabamos de comprar una casa que vamos a remodelar y también comenzaremos a preparar un terreno donde construiremos la casa de nuestros sueños. El dinero que obtenemos al vender esa propiedad servirá para financiar ese proyecto y también para ayudar a mi hija y a su pareja mientras ella termina la universidad. Después de todo lo que viví, jamás imaginé que algún día estaría haciendo planes como esto. Esta historia me recordó otra experiencia bastante inquietante que viví. Donde vivo existe un autobús completamente gratuito que recorre una calle muy turística y se detiene prácticamente en cada esquina. Un día me subí frente a mi trabajo para ir a visitar al amigo de un amigo que vivía a pocas cuadras. En la parte delantera del autobús, justo detrás del conductor, que estaba protegido por una cabina de acrílico, un hombre comenzó a inyectarse sustancias delante de todos los pasajeros con absoluta tranquilidad. En la siguiente parada, prácticamente todos decidimos bajar del autobús.
Recuerdo que llamé al servicio de transporte para reportar la situación, porque realmente fue muy incómodo y preocupante. Probablemente aquella persona era un consumidor de sustancias intravenosas, que además se encontraba en situación de calle. Algo que mucha gente desconoce es que no todos los consumidores presentan el aspecto que uno suele imaginar. De hecho, muchas de las personas que conocí durante mi adicción tenían empleo, cumplían con sus responsabilidades y llevaban una vida que, desde fuera, parecía completamente normal. Nadie habría sospechado que me enfrentaban a una dependencia tan grave. Cuando una persona llega al punto de inyectarse sustancias, muchas veces siente que esa será su vida para siempre. Algunos terminan perdiéndolo todo y viviendo en la calle. Otros consiguen mantener una apariencia de normalidad durante años gracias a una disciplina extrema, aunque toda su existencia termina girando alrededor de la siguiente dosis. Desde fuera, la gente puede pensar que alguien simplemente está muy cansado o que tiene algún problema para mantenerse despierto. Muy pocos imaginan que detrás de esa apariencia cotidiana puede esconderse una adicción que consume por completo la vida de una persona. Imagínate que un padre o una madre esté gritándole a su hijo en público, tan feo que se quede callado toda la tienda. Y que el niño, encima, se vea avergonzado y asustado. Eso lo empeoraría mucho más. Mi mamá solía contar esta historia desde cuando yo todavía era un bebé. Mi hermano mayor se aburría mientras salían con mamá a comprar ropa. Empezó a portarse mal con eso, hasta que mamá ya no aguantó y le agarró el brazo. Mi hermano de inmediato gritó con una voz espantosamente falsa y súper inapropiada, diciendo: «No, mamá, no me pegues. No tengo la culpa de haber nacido así». Mamá describió una escena donde todo el mundo a su alrededor los miraba a los dos. Dijo que en serio escuchó a alguien susurrar: «Uy, no, ¿le va a pegar a ese pobre niño discapacitado?». Obvio que él no recibió una paliza ahí mismo, con todos mirándolo así. Pasó después, en el coche, en el estacionamiento. Un par de años después, yo andaba por ahí comprando ropa con mamá. Estaba de ocurrente, ella diciéndome que me calmara, y entonces suelto la misma frase, aunque no tan fuerte como lo hizo mi hermano, y como que me estoy aguantando la risa cuando lo digo. Mamá dio una volteada a ver y con la misma voz fuerte, falsa, suelta: «Todo bien, hijo, te cubro hasta que llegamos». Y se echa caminando como jorobada, resoplando y arrastrando un pie. Somos una familia súper rara. A mi mamá le gusta contar la historia de cuando yo armé un berrinche gigante en el consultorio de un doctor, cuando era un niño hiperléxico de 3 años. Así que, ¿por qué sería en 1985 y en ese entonces era bastante normal hacer eso? Me dio una nalgada. En el acto le anuncié a todo el mundo que mi mamá solo me da nalgadas para desahogar su frustración. A mi mamá le daba pena y al mismo tiempo le impresionó mi espectáculo público de vocabulario. Esto fue hace más de 50 años. Era mi cumpleaños y estábamos en un Howard Johnson's. Había una chica muy bonita allí, probablemente adolescente. Parecía estar muy intoxicada o bajo el efecto de alguna sustancia. Empezó a gritar sin control, vomitó sobre la mesa de al lado, no en la suya, sino en la de otras personas, y luego se desplomó en el suelo. Recuerdo que tuvo lo que parecía una convulsión. Es una de esas imágenes que no se borran con el tiempo. Yo tendría unos 5 años en ese momento, y de alguna forma eso se me quedó grabado para siempre. Curiosamente, a día de hoy no consumo alcohol ni he usado sustancias, y esa experiencia siempre la he relacionado con eso. También recuerdo otra escena muy extraña en la calle, a principios de octubre de 1999, cuando estaba en Seúl, Corea del Sur. Caminaba por un mercado al aire libre. No estaba abarrotado, pero había bastante gente comprando y mirando puestos. En medio de todo eso, vi a un hombre mayor coreano caminando lentamente entre la multitud con la mano dentro del pantalón, completamente ajeno a todo lo que lo rodeaba, actuando como si estuviera solo en su propio mundo. La escena fue tan inesperada y fuera de lugar que simplemente negué con la cabeza y seguí caminando. No me quedé a ver qué hizo después. Otra experiencia que recuerdo ocurrió durante un viaje a Hungría, en un pueblo rural fuera de Budapest.
Íbamos por un camino de tierra rodeado de campos a ambos lados cuando vimos una escena muy inquietante. A lo largo del camino había jóvenes mujeres alineadas, vestidas de una forma llamativa y claramente preparadas para atraer atención, mientras varios autos oscuros de la ciudad estaban detenidos en medio del camino. Nos detuvimos al cruzar la zona porque la situación era evidente incluso desde la distancia. Le pregunté a mi acompañante si había algo que se pudiera hacer para intervenir, pero su respuesta fue simplemente que no, que era mejor seguir adelante si queríamos evitar problemas. Me dijo que era una situación peligrosa y que había personas armadas involucradas, así que lo más seguro era no involucrarse. También recuerdo una escena en la carretera con animales. El tráfico se detuvo por completo para dejar cruzar a una madre pato con sus patitos. Todo parecía tranquilo hasta que un vehículo ignoró la situación y atropelló a uno de los pequeños. El resto continuó cruzando, mientras la gente miraba en silencio. Fue un momento breve, pero muy difícil de olvidar. En otra ocasión vi a una mujer mayor con problemas de salud mental caminando sola por la ciudad de noche, empujando un carrito de compras. No llevaba ropa adecuada para el clima y parecía completamente desorientada. Nadie sabía bien qué hacer en ese momento, y la escena tenía algo profundamente triste, como si la ciudad simplemente la estuviera ignorando. También presencié una situación confusa en la calle donde parecía que un hombre estaba arrastrando a una niña mientras ella intentaba resistirse. Al mismo tiempo, una mujer parecía estar intentando alertar o describir lo que estaba ocurriendo a otra persona, posiblemente a las autoridades. No recuerdo todos los detalles con claridad, pero sí la sensación de tensión y urgencia del momento, como si nadie estuviera completamente seguro de lo que estaba pasando o de cómo intervenir. Son recuerdos sueltos, pero todos tienen algo en común, escenas que uno no espera ver en la vida cotidiana, y que por alguna razón se quedan grabadas mucho más tiempo del que uno quisiera. Vi a una persona que claramente ya había fallecido dentro del agua. La escena era lo suficientemente evidente como para no dejar lugar a dudas. No fue algo largo ni dramático, sino una imagen silenciosa y extrañamente normal a primera vista, hasta que el cerebro termina de procesarla y entiendes lo que estás viendo. Es de esas cosas que no parecen reales en el momento, pero que después se quedan dando vueltas durante mucho tiempo. En otra ocasión, una persona con obesidad se desplomó a unos 5 metros de donde yo estaba, mientras todos esperábamos el transporte. Todo ocurrió muy rápido, casi sin que nadie pudiera reaccionar. Por lo que entendí después, probablemente fue un infarto. El servicio de autobuses se detuvo por completo y en cuestión de minutos la escena cambió totalmente, de gente esperando con su rutina normal a un ambiente completamente silencioso y tenso. Curiosamente, no fue tan perturbador como uno podría imaginar en el momento. La razón principal por la que supe que la persona había fallecido fue porque un paramédico llegó, hizo lo necesario y poco después lo cubrió con una sábana. Ese detalle, tan simple, fue el que lo volvió definitivo. A veces me quedo pensando en lo extraño que es lo rápido que todo puede cambiar. Alguien puede salir de su casa para ir a trabajar, hacer una parada cualquiera, y en cuestión de minutos ya no estar vivo, mientras el mundo alrededor simplemente sigue. También vi a 2 personas en situación de calle realizando una conducta completamente inapropiada en un espacio público, muy cerca de una ventana desde donde yo observaba en Escocia, durante un día frío y lluvioso. Fue una situación muy incómoda y difícil de procesar, no solo por lo que estaba ocurriendo, sino por lo expuesto que era, sin ningún tipo de consideración por el entorno. Otra vez, en una zona urbana muy transitada, vi algo similar. 2 personas en situación de calle estaban involucradas en una escena completamente inapropiada en plena vía pública, a pocos metros de un restaurante bastante concurrido. Uno estaba sentado en el suelo y el otro junto a él, mientras la gente pasaba caminando como si nada. Lo más impactante fue justamente eso, la indiferencia general. Había un parque a muy poca distancia con niños jugando, como si existieran 2 realidades completamente separadas que no se cruzaban, aunque estuvieran ocurriendo en el mismo lugar. Ese tipo de escenas no solo impactan por lo que muestran, sino por la normalidad con la que el resto del mundo parece continuar. Es como si, por un momento, se rompiera la idea de cómo debería funcionar un espacio público. En otra ocasión, en el metro, encontré un asiento en condiciones extremadamente desagradables, con un nivel de suciedad tan fuerte que el olor era casi insoportable. Tuve que alejarme de inmediato y prácticamente abrirme paso entre la gente para bajarme en la siguiente estación, porque sentí que no iba a poder soportarlo ni unos segundos más. También recuerdo haber visto una rata muerta en la acera, colocada de una forma extraña junto a una botella vacía de alcohol y un cigarrillo.
No sé si fue casualidad o si alguien lo había dejado así intencionalmente, pero la imagen tenía algo inquietante, como si fuera una pequeña escena improvisada en medio de la calle que no debería estar ahí. Son de esas cosas que uno no espera ver en la vida cotidiana, pero que cuando ocurren, se quedan grabadas en la memoria de una forma difícil de explicar. No necesariamente por lo grande del evento, sino por lo inesperado, lo fuera de lugar y lo rápidamente que el entorno sigue funcionando como si nada hubiera pasado.